faltaba para ir al recital, o sea, Ya fue dada. 23, 27, 31, fue dada. Bienvenido Andrés Malamud, a No Somos Nadie 2026. Un placer, Andrés, ¿cómo va todo? Bien, Juan. Una alegría volver a escuchar No Somos Nadie por la radio. Bueno, muchas Hacía gracias, falta. gracias. Acá estamos, nueva etapa. Querido Andrés, el mundo está loco, ¿quién está loco y hacia dónde vamos en plena guerra que además tiene consecuencias humanas, físicas y económicas con un barril del petróleo ahora cómodamente por encima de los $100? Lo que estamos viendo es una guerra regional con impacto global. Eso ya pasó muchas veces. Si vamos a los libros de historia, vamos a encontrar ejemplos parecidos y repetidos. La diferencia es que esta vez no lo esperábamos. Pero no es que no lo esperábamos nosotros, los argentinos, los analistas. No lo esperaban los que conocen a Trump y los que conocen a Putin. Todavía hoy puedes hablar con especialistas en Rusia que te reconocen que jamás imaginaron que iba a invadir Ucrania. Y mucho más con Donald Trump, donde sus propios allegados, sus seguidores ahora están diciendo que traicionó el movimiento MAGA. La gran marca de Trump era nunca haber iniciado una guerra. El único presidente que no había iniciado guerras en Estados Unidos. Los dos hicieron lo contrario de lo que se esperaba de ellos. La pregunta es, ¿hay razones estructurales que los llevaron a tomar una política distinta a la que ellos defendían? ¿O es el poder que cuando lo acumulás te termina cambiando? Le hubiera pasado a cualquiera. Es difícil saberlo, pero lo que me interesa destacar es esto. Lo que está pasando es algo no nuevo. Lo nuevo es que habían prometido que no pasara. ¿Cuánto influye que Trump vaya por su segundo mandato, que no pueda reelegir? Vos recién destacabas, si querés, el costado, entre comillas, pacifista de Trump en su primera administración. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, bueno, Venezuela primero con Maduro y la instalación de Delcy Rodríguez como su embajadora prácticamente en el territorio? Ahora embarcarse en esta aventura que tiene Israel como socio. ¿Cuán parecidos son los intereses de Estados Unidos e Israel en la operación Irán? El que manda es Trump. El responsable constitucional y el que baja el switch en última instancia es Trump. Lo que estamos descubriendo es que en distintas movidas tiene diferentes influencias. Por ejemplo, la movida de Venezuela no cabe duda que fue liderada por Marco Rubio. Lo mismo es lo que está pasando o va a pasar en Cuba. Ahí tenemos un responsable que es el secretario de Estado. Lo que está pasando ahora en Medio Oriente está a cargo del secretario de Guerra, que antes se llamaba secretario de Defensa. Y todos dicen, de un lado y del otro, que Netanyahu fue una influencia brutal. La responsabilidad, insisto, es de Trump. Nadie más decidió, fue él. Pero lo que parece es que diferentes personas le llenan el oído. Y él, en algunos casos, hace caso. Solo que lo que le recomiendan va en distintas líneas. Y, por ejemplo, Marco Rubio estaba mucho más alineado con evitar el cambio de régimen y las tropas en el terreno. En el caso de Hexet parece que vamos por el camino contrario. El cambio de régimen y las tropas en el terreno son el objetivo. Y eso es mucho más anti-Trump que lo que hizo en Venezuela. Andrés, y frente a lo que estamos viendo, ¿qué puede pasar? Recién hablábamos con Mauro, que seguramente tendrá preguntas para vos, que cada día que pasa favorece más a Irán que a los objetivos de cortísimo plazo que se había planteado Estados Unidos en su alianza con Israel. Así es. La respuesta es umbral de dolor. ¿Hasta cuánto te aguantás el dolor? Un régimen autocrático tiene mucha más tolerancia, porque no tiene la presión doméstica, no pierde las elecciones. Lo peor que le puede pasar es caerse, y justamente eso es un incentivo para seguir peleando. Porque si perdés, te ahorcan. En el caso de Estados Unidos, fíjate que ellos utilizan una pirámide inversa a la habitual. En un conflicto bélico, lo más barato es el soldado. Después la artillería. Después la marina. Y finalmente la fuerza aérea y los misiles, es lo más caro. Estados Unidos empieza siempre por lo más caro. Porque en una democracia, en realidad lo más caro son las vidas, son los soldados. Y por eso Estados Unidos juega la guerra diferente a los demás. Juega la guerra para perder. Israel no, porque Israel lo que enfrenta es un desafío existencial. Si Israel pierde, desaparece. Si Estados Unidos pierde, no pasa nada.
Y por eso es que esta guerra es impopular en los Estados Unidos. Tiene 80% de apoyo en Israel y 30% de apoyo en los Estados Unidos. El hecho de que Trump no tenga reelección quizás sea lo que lo llevó a cometer este, por ahora, error de cálculo. Pero es importante destacar que este error de cálculo deriva de una decisión que tomó en su primer mandato, que es deshacer el tratado de Obama. Claro. Obama ya había acordado una solución diplomática para que los iraníes tuvieran su uranio enriquecido controlado por países externos, europeos, Turquía. Y Trump rompió eso. En su segundo mandato está recogiendo los frutos. Como rompió la diplomacia, necesita la guerra. Pero hoy la guerra, cuanto más se extiende, más le conviene a los que tienen un alto umbral de dolor, más estómago para resistir muertes. Y esas son siempre las dictaduras. Y el contexto interno de Estados Unidos, para vos le va a dar el límite a Trump para esto, y en ese sentido, si va a ser él quien defina hasta dónde llega toda la guerra, ¿no? ¿Qué opinás en ese respecto? Sí, pero no porque lo piense yo. Creemos que el que lo pensó fue Netanyahu. Netanyahu hace tiempo que quiere encargarse de Irán. Netanyahu tiene una estrategia con los enemigos que lo circundan, que se llama cortar el pasto, con Hamas, con Hezbollah. Nunca fue resolver el conflicto, fue administrarlo, porque el conflicto le servía. Le servía para mantener divididos a los palestinos y le servía para ganar elecciones porque él, el que garantizaba la seguridad. Pero la bomba atómica en manos de un país que quiere destruir Israel no es admisible. Así que hace tiempo que él va con los gráficos de la bomba a las Naciones Unidas a decir, tenemos que evitar que Irán la tenga. Y llegó esta ventana de oportunidad, que tiene dos patas. La primera es la brecha de poder. Nunca Israel estuvo tan fuerte, ni Irán tan débil. Y la segunda son las elecciones en Estados Unidos. Lo más probable, según todas las encuestas, es que Trump pierda el Congreso. Y si Trump pierde el Congreso, no va a tener capacidad para acompañar a Netanyahu en esta guerra. Se cerraba la ventana de oportunidad. El timing lo habría definido Netanyahu. Pero Trump aceptó. Netanyahu no tiene una pistola en la cabeza. Así que lo que hubo en todo caso es un líder israelí muy influyente que hizo un gran cálculo y que tiene un umbral de dolor muy elevado. Y un presidente norteamericano que, creyendo que iba a ser todo tan fácil como Venezuela, se engolosinó. Estaba dulce Trump. Por supuesto que si mañana consiguen dar vuelta el régimen, los que calculamos mal fuimos nosotros. Si mañana consiguen imponer una Delcy Rodríguez en Irán, Trump habrá tenido razón. ¿Lo crees posible? Pero no eso parece lo más probable. ¿Crees que eso puede ser posible? Hoy no tenemos información sobre eso. Al contrario, la información que nos llega es el efecto de reunirse alrededor de la bandera. Cuando a un país lo enfrentan de afuera, adentro se une. Es el proceso natural. Claro. Inclusive los que estábamos contra la guerra de Malvinas nos alegrábamos cuando le hundíamos un barco a los ingleses. Es lo que pasa siempre. En este momento la guerra le conviene al régimen en Irán. Entre otras cosas porque los que estaban protestando en la calle están escondidos en casa, porque les caen las bombas de los aliados en la cabeza. Andrés, y Argentina con el alineamiento de Milei no solo con Trump, sino con Israel, Netanyahu, la cantidad de visitas al Muro de los Lamentos, su vínculo con la comunidad judía. Obviamente que es un país más, pero me da la sensación de que por estos vínculos hay más relieve sobre las repercusiones que puedan caer sobre Argentina o puede asumir política económicamente hablando. Sí, Irán siempre se manejó con proxies, con redes que manejaban no ejércitos, sino terroristas. Nosotros lo sufrimos dos veces, en el 92 y en el 94. Hay temor de que Irán haga lo mismo. Como no puede llegar con sus ejércitos y sus misiles a atacar a enemigos que están en otros continentes, lo hace con bombas y habitualmente con aliados internos. Esto es más complicado. Irán está desarmado en términos de proxy porque la inteligencia de Israel y de Estados Unidos y porque la tecnología de Israel y de Estados Unidos consiguió desarmarlo incluso en los alrededores, en el Líbano y en Gaza. Pero no es descartable que haya lo que se llaman lobos solitarios, que haya gente que considera que lo que está ocurriendo es un sacrilegio, que hay que ayudar a Irán, que hay que atacar a Israel y por lo tanto que haga lo que está pasando en Estados Unidos y en buena parte de Europa, que ataquen sinagogas, que cometan atentados contra la comunidad judía. Es muy difícil que sea como parte de una red iraní de atentados terroristas, pero no es imposible que sea movilizado porque consideran que es un ataque contra su religión. ¿Y cómo ves, Andrés, a Europa en todo este contexto, frente a la guerra en Ucrania, frente a Medio Oriente y frente a Donald Trump? No la veo.
Europa está desaparecida. Por supuesto que hablan, ustedes van a leer declaraciones de muchos tipos y hasta hay un portaaviones francés que está marchando en dirección a los aliados que fueron agredidos. Esto es importante, los europeos no aceptaron la invitación de Trump para reabrir el estrecho de Hormuz, pero tienen que defender a sus socios. Por ejemplo, Chipre, que es un miembro de la Unión Europea y recibió un par de misiles. Este no es el conflicto de ellos. Consideran que esto es una guerra inconveniente y que además ellos son los principales perjudicados, porque Europa es consumidor, importador neto de energía. En este conflicto hay países que se perjudican y países que se benefician. El más beneficiado es Rusia. Primero, porque aumenta el petróleo y se reactiva su economía. Segundo, porque Ucrania deja de ser el foco. Estados Unidos proveía todavía cierta asistencia para parar misiles en Ucrania. Ahora están todos distraídos, todos direccionados hacia el Medio Oriente. Así que cada mañana Putin se despierta con una sonrisa, porque su aliado está siendo bombardeado. Irán le sirve porque concentra todos los esfuerzos de los que antes se fijaban en él. Europa no. Europa importa petróleo, así que es gran perdedora, y además, justo cuando Ucrania estaba haciendo algún tipo de recaptura del territorio, en los últimos meses había ganado un poquitito, cuando hasta ahora siempre había perdido, tiene que no solamente pasar a segundo nivel de prioridades, sino además derivar drones y expertos, porque Ucrania está tratando de ayudar a Estados Unidos en Irán. Ucrania tiene una gran experiencia en combatir los drones rusos, que son iraníes, y lo hacía con drones turcos, que son de la OTAN. En este momento, Estados Unidos está beneficiando de un líder al que hasta hace poco humilló. Así que fíjense ustedes qué paradoja. En todo caso, Europa no tiene capacidad de influir. Si Estados Unidos, con 11 portaaviones nucleares, no consigue mantener abierto el estrecho de Hormuz, Europa con uno, porque son 12 en el mundo, 11 de Estados Unidos y uno francés, Europa no lo va a conseguir. ¿Y China? ¿No hablamos todavía de China en ese tablero? Bueno, es genial esto, porque hay gente que sigue pensando que los BRICS son una alianza. En realidad una alianza es aquella en la cual cuando atacan a uno, atacan a todos, y se defienden como si hubieran atacado a todos. La OTAN es una alianza, artículo 5. Si un país es atacado, todos lo tienen que defender. Ese artículo se activó solamente una vez en la historia, y fue para defender a Estados Unidos, no a Europa, después del derribo de las Torres Gemelas. Ahora lo que vemos es que China y Rusia están viendo cómo sus peones caen uno detrás del otro, como dominós. Cayó Venezuela, había caído Siria antes, y ahora todavía no cayó Irán, pero lo están atacando. El negocio de ellos no es defender esos aliados, sobre todo cuando esos aliados están bombardeando otros aliados. Irán es un BRIC, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también, se están peleando entre ellos. Esto demuestra que la única alianza militar relevante en el mundo es la OTAN, y Trump la está erosionando por dentro. El resto son potencias que tienen intereses y, más que aliados, satélites. Irán era un satélite de China, parte de Rusia. Venezuela, Cuba, Siria eran satélites de Rusia. Y los soles no defienden satélites. Querido Andrés, como siempre un placer escucharte. Abrazo enorme, todo lo mejor. Gracias, Juan. Abrazo a ustedes. Abrazo. Andrés Malamud charlando con nosotros, politólogo, 11:20 en toda la República Argentina. Now.